amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Adán Reyes, vivo en la ciudad de Yuma, Arizona, y asisto a la iglesia central de aquí. Y los invito a que participen y se suscriban a este canal. Los invito a que asistan y lo promocionen. En esta noche estamos en la lección número 9. Este trimestre estamos hablando del libro de los Salmos y especialmente el título para esta lección número 9 es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el título suena un poquito a futurístico, a profecía, así es de que los invito a tener una pequeña oración. Padre Celestial, Padre Jehová, que usted creó los cielos y la tierra, le pedimos, Señor, permiso para poder estudiar y lo que hagamos y lo que hablemos sea conforme a su voluntad y podamos alabarlo. En Cristo Jesús, amén. Pues estamos en Salmos y una manera de que los Salmos pudiéramos nosotros conocerlos es como canciones de alabanza. En realidad los Salmos es como un libro solito que pudiera ser libro de cantos, libro de un himnario, en el que tiene poesías y cantos que se acompañan con guitarras y con algunos otros instrumentos. Es importante que yo mencione que lo más probable es de que en otras lecciones previas a esta se haya mencionado es cuándo se escribieron los salmos, porque necesitamos tener un punto de referencia en cuanto vamos a ir avanzando en esta lección número 9. Y los salmos se escribieron entre el año 1450 y el 430 antes de Cristo. Entonces, los salmos se escribieron en un periodo muy largo, que es aproximadamente de 1000 años, y tiene como principal escritor a David, pero tiene otros escritores que también forman parte de este Salmos. En estos 1000 años se escribieron antes, 430 años antes de que Cristo naciera. Entonces, todo lo que está mencionado en los Salmos, pues es profecía porque pues Jesús no había nacido. Y esto es importante y tremendísimo. Nuevamente, el título es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y bueno, si eso se está diciendo cuando están los salmos, pues nuevamente les menciono, se está hablando de profecía. Bendito porque alguien va a venir en el nombre del Señor, ¿verdad? Y como versículo de memoria tenemos a Salmo 118, el 22 y el 23, que son versículos hermosos, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor en esto es una maravilla a nuestros ojos. Una piedra que fue desechada. Es nuestro versículo principal que tenemos, ¿verdad? Y bueno, al principio de nuestro estudio tenemos algunos salmos que se mencionan al inicio, que son muy cortitos, que pudiéramos hasta aprendérnoslos de memoria, y como uno de ellos es el Salmos, el capítulo 24, que es muy corto y se refiere al Rey de Gloria. Y nada más para mencionar un ejemplo, habla del versículo número 10, hace una pregunta en el versículo 10 y dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Vamos a saber quién es el Rey de Gloria. Y ese mismo versículo le da respuesta y dice, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria, ¿verdad? Qué hermosos salmos. El Salmos 45 es un cántico de las bodas del rey. El Salmo 72, el reino de un rey justo. El Salmo 101 nos habla de las promesas de vivir rectamente. El Salmo 88, súplica por la liberación de la muerte.
y Salmo 102, oración de un afligido. Eh, Querido amigo que estás del otro lado de la pantalla, te pregunto, ¿cuál es tu salmo favorito? Yo recuerdo que un salmo me lo aprendí muy de chico, muy de joven, y es el Salmo 23, en el cual habla de un pastor. Y yo no crecí en el campo, ni soy mucho de animales, pero vamos a hablar un poquito acerca de eso y aprender juntos. Pero este Salmo 23 está precioso, no puedo pasar desapercibido este salmo. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué está diciendo este primer versículo? Yo soy una ovejita y de que el control mío y la protección viene de mi pastor, que es Jehová. Lo repito, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, hermoso, cortito, para aprendérnoslo de memoria. Y una palabra que se menciona, hablando de pastores y de ovejas, que cuando yo era chico no la comprendía, y es apacentar. El versículo habla de apacentar mis ovejas. ¿Pero qué quiere decir apacentar? En el entorno, en el marco dentro de Salmo 23, apacentar, y yo me transporto a aquellos entonces cuando se pastoreaban a las ovejas. No se tenía un cercado de ovejas como modernamente lo tenemos ahora, ovejas cercadas y en el cual se les da alimento y se les lleva y están en un entorno encerrado y protegidas las ovejas. No era una práctica común que se tenía en aquellos entonces. En aquellos entonces se tenía que sacar las ovejas a buscar el alimento, a buscar zonas verdes para que pudieran comer las ovejitas. Y en ocasiones ganaba la noche y el pastor dormía cerquita de sus ovejas. Las ovejas conocían el olor del pastor. Las ovejas, los animalitos, conocían la voz del pastor. Las ovejas estaban íntimamente ligadas al pastor. Convivían día a día, momento a momento, todo el día. ¿Y por qué Salmo 23 nos habla de que Jehová es mi pastor? Porque yo, Adán, que no conozco esa vida en el campo, pero quiero imaginarme y trasladarlo a mi vida personal, aunque vivo en una ciudad, pero momento a momento, minuto a minuto, yo quiero sentir la fragancia de Dios, escuchar su voz, tener esa relación íntima. Y quiero imaginarme como si dos pastores se juntaban, un decir, uno tenía 20 ovejitas y el otro tenía otras 20 ovejitas, y las ovejitas se revolvían, se confundían. ¿Qué sucedía? ¿Las 20 seguían a las del otro pastor? No. Las ovejitas, en cuanto escuchan la voz del pastor, siguen a su pastor.
y las 20 se van con un dueño y las otras 20 con otro dueño. Y bueno, la lección de escuela sabática nos habla de que también tenemos pastores asalariados. ¿Qué es eso? Pues bueno, un pastor que no es dueño de las ovejas, que se le da un pago porque cuide temporalmente a las ovejas. Pero si hay un peligro, pues el primero que corre es ese asalariado, porque está el peligro, no le preocupa, no existe esa intimidad con las ovejas y las deja. Entonces yo me gozo porque Salmos 10:28 dice lo siguiente: nadie las arrebatará de mi mano, dice Juan 10:28. Nadie se las arrebatará a las ovejitas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño. No, Dios, Jehová, no es un asalariado. Él se preocupa por nosotros. Tenemos un siguiente tema que es el Mesías sufriente. Y aquí en, pasamos a Salmo 22. Y en Salmo 22, el versículo 10 nos habla de algo de profecía. Está muy hermoso el Salmo 22. Los invito a que me sigan con su Biblia. Y el Salmo 22, en el título dice un grito de angustia y un canto de alabanza. Y les voy a leer el versículo número 1, a ver si en algún lado o en alguna ocasión han escuchado estas palabras, que dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Probablemente sí hace que nos acordemos de las películas de Jesús cuando está en la cruz, ¿verdad? Pues exactamente, este Salmo 22 nos habla de Jesús. Y Jesús utilizó estas palabras del Salmos. Él las utiliza. Más adelante hay dos versículos que me llaman mucho la atención, porque Salmos se está escribiendo, pues, 1000 años antes de que Jesús naciera. Y este Salmos, en el versículo 16, nos dice así: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Busqué este versículo en inglés y la palabra horadaron, que para mí no la entiendo muy bien porque no la utilizo, pero en inglés utiliza la palabra piercing. Entonces ya le entiendo al versículo. Habla de piercing, de que perforaron mis manos y mis pies. El versículo 17 dice: contar puedo todos mis huesos. O sea, no se los quebrantaron. Aquí llevamos dos cosas que nos llaman la atención. Una de ellas es de que perforaron manos y pies. Y vamos a hacer memoria. ¿De quién habrán perforado manos y pies? ¿Y a quién no le han quebrado los huesos? Y el versículo 18 dice, para tratar de descubrir de quién se está hablando en este Salmo 22, el versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lógicamente, este Salmo 22 nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Y muchísimos años, este Salmo se escribió antes como profecía, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos. Existe una escritora, mi escritora favorita, que escribió lo siguiente: el deseo de todas las gentes, y se los comparto. Dice: la culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. Estamos hablando de Jesús. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su hijo y se puso triste. Tenemos una pregunta que podemos realizarnos, y dice la siguiente: ¿Jesús en la cruz pagó
en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. Ya está pagado, Jesús la pagó y hace una pregunta y nos dice la lección. ¿Cómo debería de influir sobre tu vida actual el hecho de que Él sufriera en tu nombre? Es decir, ¿por qué el pecado te debería parecer tan aborrecible? Y los invito a leer Mateo 21:42. Mateo 21:42 dice lo siguiente. Dice, Jesús les dijo, hace una pregunta, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El versículo que leímos, que es el versículo de memoria de esta lección, que es un Salmos, lo está repitiendo Jesús. ¿En qué año está repitiendo Jesús? 1000 años después de que se escribió esto, está haciendo referencia a los salmos, salmos, y él lo repite en Mateo, se lo repito, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? Entonces, aquí nos estamos aprendiendo otra cosa, que los salmos es parte de las escrituras. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Qué bonito, ¿verdad? Que Jesús reconoce, en este versículo nos damos cuenta que reconoce que los salmos es parte de las escrituras. Muy bien, pasamos a otro título que es Siempre fiel a su pacto. Esta sección está hermosa. Los invito a que pasemos a Salmos capítulo 89. Salmos 89, y habla de un pacto que Dios hace con David. Entonces, este Salmo 89 también es conocido como el pacto davídico. Salmo 89. Bueno, se hace un pacto con David. Se hace pacto con David. ¿Y qué es ese pacto? Los invito a que vayamos a Salmos 89 y el versículo 28, y dice así. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y continúa hablando cosas más increíbles del pacto. Y dice, si dejare sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, hay una consecuencia si el pacto no se cumple. Es un pacto que está haciendo Dios con David. Dios hace el pacto con David de que él y su descendencia van a ser reyes. Lógicamente, tiene que cumplir con la parte de su pacto David en cuanto a él y sus hijos portarse bien. Como todos conocemos la historia, David rompe ese pacto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Porque en el versículo 28 dice, para siempre le conservaré mi misericordia. Hasta el día de hoy tenemos hijos en Israel de David que estén en el trono. No, el día de hoy no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasó con el pacto que hizo Dios? ¿No cumplió Dios o por culpa de David el pacto se eliminó? ¿O qué sucede? Vamos a leer un poquito más adelante, en ese mismo libro, que es el libro 89, el versículo 46,
y hace una pregunta. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Se le hace una pregunta porque ellos fallaron en su parte del pacto. Y quiero hablarles un poquito más adelante, porque si hacemos memoria, nuestro Señor Jesucristo viene de la sangre de David. Qué maravilloso que es el plan que tiene nuestro Dios, porque se le prometió a David, por ahí fallaron, pero la palabra de Dios y el pacto queda firme, porque un descendiente de David, del linaje de David, que es nuestro Señor Jesucristo, ahora es para siempre nuestro rey, y este rey no muere. Gracias a eso, el pacto que ellos tuvieron sigue siendo fiel. Qué bonito, ¿verdad? Porque ahora nosotros tenemos un rey que es santo, sin mancha e irrepresible. Así como nos lo dice Colosenses, si gustan buscarlo, Colosenses 1 del 20 al 22. El versículo 21 dice que haciendo malas obras, pero el 22 con nuestro Señor Jesucristo como un rey ejemplar nos dice que santo, sin mancha e irreprensible. Pasamos a nuestro siguiente título, que es Rey Eterno de Poder Incomparable. Y para esto los invito a que nos regresemos al Salmo 2, un poquito hacia atrás, y el Salmo capítulo 2, y vamos al versículo 12, como cierra, es el último versículo de este capítulo, y dice, honrad al Hijo. En ocasiones yo me he encontrado con personas que tocan a mi puerta y me dicen, no, pues es que solamente existe un Dios y es fuerte y celoso. Y pues me toca la labor de explicar la Trinidad, ¿verdad? Y este versículo nos sirve para comprobar la Trinidad porque aquí en este versículo se le da su lugar a Jesús, se le da su lugar al Hijo. Y aquí se le dice que se honre al Hijo. Repito el versículo 12 y dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Honrad al Hijo, ¿verdad? Que es nuestro Rey eterno. Y tenemos el Salmo 110, el versículo 1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, ciertamente a ti, siente mi diestra. Y aquí le dice, les leo un poquito, dice, incluso los reyes impíos tenían la oportunidad de arrepentirse y someterse al Mesías. En este Salmo 2, habla cómo tienen la oportunidad. Antes se les dice, ahora pues, oh reyes, les leo nuevamente Salmos 2, el versículo 10 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Aquí está la oportunidad que se les da a los reyes de la tierra. Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, pero también honrad al Hijo, ¿verdad? Y aquí llego a unas preguntas que vienen al final de este tema, que dice, al final, el bien triunfará sobre el mal. Se hará justicia y el dolor y el sufrimiento serán vencidos para siempre. Y ahí viene una pregunta y dice, ¿de qué manera debería consolarnos esta verdad ahora que desde una perspectiva humana el mal parece prosperar? Al final, el bien
triunfará, ¿verdad? Tenemos un rey eterno que se va a asegurar de que eso pase. La última sección tiene como título Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Está hermosa esta última sección, y para esta última sección los invito a que vayamos al Salmo 110. Salmo 110. Y nos habla de un personaje, Melquisedec. Este personaje Melquisedec se menciona 3 veces en la Biblia. Primeramente se menciona en Génesis con Abraham, después en Salmos, este versículo que vamos a leer, y finalmente se utiliza muchísimo más detalle en Hebreos, y lo vamos a leer un poquito. Pero primero vamos a leer el Salmos, que habla de un rey y un sacerdote. Y el versículo es Salmo 110 del 4 al 7 y dice, juró Jehová. Y quiero parar aquí porque, ¿por qué se escribe esto en este versículo? Porque no en muchos lugares yo he leído esto. Nuevamente, Salmo 110 versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto lo está jurando, lo está asegurando Jehová. Y no se va a arrepentir. Aquí dice, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Vamos a buscar quién es ese sacerdote para siempre. Y ese sacerdote tiene que ser semejante según al orden de Melquisedec. ¿Qué tiene que ver Melquisedec? Melquisedec en la Biblia, en Génesis, cuando Abraham termina una batalla y regresa, se encuentra con Melquisedec y le da los diezmos, como si fuera un sacerdote. En esos entonces, los reyes no podían realizar funciones como sacerdotes. Eso fue uno de los problemas que Saúl se metió. Los reyes tenían que hacer lo de los reyes y los levitas tenían que hacer las labores o las tareas sacerdotales. Pero aquí Melquisedec es un sacerdote y recibe los diezmos de Abraham, pero al mismo tiempo Melquisedec es un rey, también es un rey, y este rey es un rey de Salem. Entonces tiene esta doble tarea, que es la misma tarea que tiene Jesús, que es nuestro rey y es nuestro sacerdote. Por eso se menciona según el orden de Melquisedec, o sea, tiene la misma función. Un poquito más adelante vamos a leer Hebreos y lo vamos a ver con más detalle. Continúo leyendo el versículo número 5 y dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llevará de cadáveres, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Vamos un poquito a Hebreos. A ver, porque nos da un poquito más de detalle, algo que ese detalle no lo encontramos en Génesis, porque solamente nos habla muy poco, no nos dice quiénes son sus padres, nada más nos menciona que Abraham le da los diezmos y no dice quiénes son sus hijos o quiénes son sus padres, y ya no se vuelve a mencionar nada de Melquisedec. Hasta Salmos, y bueno, Hebreos nos amplía un poquito más. Y me gustaría que leyéramos nuestro folleto, la lección, no nos menciona no nos pide que leamos el versículo 1 al 3, sino nada más nos menciona que se lean del versículo 20 al 28, pero yo necesito ampliar un poquito, la explicación está del 1 al 3, así es que vamos a leer el del 1 al 3. Y les leo Hebreos 7 del 1 al 3, y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, que aquí están sus dos actividades que nadie las hacía, pero él las hacía, y es un antitipo de nuestro Señor Jesucristo,
sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Es semejante al Hijo de Dios, semejante a Jesús, semejante a nuestro Señor Jesucristo. Permanece sacerdote para siempre. Entonces, nuestro sacerdote que aboga por nosotros en el cielo eternamente y que no llega a morir, porque ese era el problema de los sacerdotes. El sacerdote primeramente tenía que pedir perdón por sus pecados, porque era un humano, un sacerdote terrenal de los levitas. Primero pedía perdón por sus pecados para después poder interceder por el pueblo. Y ese sacerdote iba a morir y tenía que reemplazarlo su hijo, pero tenía que hacer las mismas actividades. Primeramente pedir perdón por sus pecados y después pedir perdón por las del pueblo. Pero aquí nosotros tenemos un sacerdote perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, que no tiene que pedir perdón por sus pecados de él, porque no los tiene. Y como sacerdote, tampoco no tiene un sucesor, no va a morir, sino eternamente aboga por nosotros. Qué felicidad, ¿verdad? No hay manera de que todo el plan está perfecto para que uno salga adelante, para que no nos perdamos. Mi sacerdote aboga por mí eternamente. Está a la diestra de nuestro Señor Dios. Qué bonito. Para siempre intercede. Ahora vamos a leer los versículos que la lección nos pide, que es el 20, y está hermoso. Y dice, por eso se los leo. Hebreos 7:20 dice, y esto no fue hecho sin juramento. Claro, se recuerdan que ya lo leímos, que Dios, que Jehová juró, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, los levitas, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a de Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué bonito. Yo con esto puedo terminar, porque aquí pues está lleno de esperanza, ¿verdad? Ah, nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona el título, es bendito el que viene en nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue profetizada su nacimiento, fue profetizada su muerte con detalle, cómo iba a morir, y fue profetizado que iba a resucitar, y él actualmente como rey y como sacerdote, como con doble labor, intercede en el presente momento por nosotros eternamente, sin cansancio. Qué bonito, ¿verdad? Quiero terminar con un último versículo que está en Mateo 28, 18. Y el versículo dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me da mucho gusto porque tenemos un Padre que se preocupa por nosotros, tenemos a su Hijo, en el cual tiene potestad sobre el cielo y sobre la tierra,
y su principal labor ya está hecha. Ya murió y su sangre perdona nuestros pecados y gracias a él nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Qué impresionante. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Les pido que se suscriban a este canal para que más gente pueda disfrutar de este contenido. Y el contenido que aquí se habla es, en esta ocasión específica también, que estamos repasando los salmos. Son cantos, es alabanza. Lo que queremos es alabar a nuestro Señor Jehová, a nuestro Dios. Lo alabamos de todo nuestro corazón y les agradecemos por el tiempo que han estado con nosotros. Dios los bendiga.